no les vamos a explicar qué es una vaca, qué es un ternero, y seguramente muchos de ustedes han sacado un montón de animales. Simplemente mostrarles algunas cosas, explicarles los por qué. Hay veces que lo sabemos hacer, pero a veces no sabemos por qué. Hay alguna que otra cosita que por ahí consideramos que es importante. Y a su vez también tratar de mostrarles lo que no se ve. Porque un montón de personas van a atender un parto a un campo y vemos muchas veces a alguien atendiendo un parto, pero nos imaginamos que puede estar pasando dentro, pero no lo vemos. Entonces ahora la idea es mostrarle acá qué puede llegar a estar pasando dentro. Parto. ¿Qué es el parto? Vamos a hablar del parto en un bovino. El parto es el nacimiento del ternero, pero también la expulsión de las membranas fetales, la expulsión de la placenta o la expulsión de las pares, como le decimos en el campo. ¿Y por qué es importante? Porque es un dato que está muy bueno saberlo, conocerlo, tenerlo, anotarlo. Porque con esa información nos puede ayudar a tomar algunas decisiones. Por ejemplo, un animal que no libera esa placenta unas 12 horas después de un parto se llama retención de placenta. Esa retención de placenta tiene varias causas y puede llegar a tener graves consecuencias. Dentro de las causas puede llegar a ser alguna enfermedad infecciosa, hay veces que tenemos algún aborto o también algún parto anticipado y puede llegar a tener retención de placenta, alguna deficiencia de minerales, o por ejemplo también puede llegar a ser, si nosotros asistimos a un parto y hacemos algo que está fuera de lo normal, probablemente esa placenta no se va a desprender con normalidad tampoco. Entonces, en función de esa información, nos puede llegar a orientar a nosotros a ver si tenemos que tomar algún tipo de decisión para evitarlas. ¿Por qué? Porque el útero del bovino, una vez que se fecunda, crece, se prepara para gestar ese ternero y una vez que pare tiene que volver a la normalidad. Y para volver a esa normalidad se tiene que cerrar una parte del útero que se llama cuello. Eso está cerrado normalmente. Si nosotros tenemos una retención de placenta, eso está agarrado del útero y pasa por ese cuello. Entonces, en primer lugar, no ayuda a que eso se cierre con normalidad y no se involucione normalmente. Y por otro lado, puede funcionar como de mecha y traer suciedad desde afuera para adentro. Consecuencia de esto es que la vaca no va a estar bien preparada lo más rápido posible, que es lo que nosotros necesitamos para volver a gestar. Segundo, puede tener infecciones graves, podemos llegar a tener alguna piómetra y una vaca que la podemos llegar a tener que descartar, hasta incluso morir. Ahora bien, si les parece bien, ahora les voy preguntando. ¿Cómo se dan cuenta ustedes de que una vaca está por parir? O que una vaca decir, mirá, esta está re preñada, está re avanzada y podemos llegar a ver una cosa. Podemos llegar a ver varias otras cosas y decir, mirá, esta mañana pare o ya está por parir. ¿Alguien se anima a decir algo? Y la dilatación de la vulva. Bien, la dilatación de la vulva. La idea es ir diciendo varias cosas que nosotros lo vemos y después los vamos a ir ordenando, a ver qué aparece primero, qué aparece después. Se echa y separa el animal. Se echa y separa el animal, muy bien. Muy bien, eso ya nos dice que está bastante bien. ¿Alguien más? ¿Algo más? Dilatación de las ubres. También se agranda la ubre. Se alejan. Se alejan. Un animal que se aparta, sí, sabemos que no es normal. En ese caso sí, se apartan para poder parir. ¿Algo más? Cuando estamos recorriendo. Si quieren, lo vamos ordenando.
3 semanas antes de parir, tenemos el agrandamiento con el edema de la ubre y la expansión o la dilatación de la úvula. 2 o 3 semanas antes de parir. Entonces la idea es mostrarles qué va pasando en ese animal. Y nosotros cuando estamos recorriendo vemos una foto, vemos hoy. Lo mismo cuando ya se desencadena el parto. Nosotros llegamos al campo y decimos, bueno, este animal está por parir. Pero la pregunta es, ¿qué hago? ¿Atiendo? ¿La espero? Y para eso tenemos que saber cuándo arrancó. Y bajo qué condiciones tengo que actuar. ¿Por qué? Porque saber esperar es tan importante como saber atender el parto. Son las dos cosas igual importantes. Entonces la idea es tratar de contarles toda esta historia y después ver cómo tenemos que atender. Dijimos entonces, la expansión y el edema de la vulva, la glándula mamaria y lo que vemos que puede llegar a ser 1 o 2 días antes del momento del parto, vemos un moco que le cuelga. Ese moco que le cuelga es parte del cierre que tiene ese cuello del útero. Nosotros decíamos que estaba cerrado, bueno, es un tapón mucoso que eso sale cuando se empieza a relajar ese cuello del útero para poder salir. Y otra cosa que muchas veces no se ve es esto, es la relajación de estos ligamentos. Muchas veces no nos damos cuenta por la condición corporal, hay veces que tiene una condición corporal demasiado buena y podemos no verlo tan marcado, pero esta relajación de estos ligamentos pueden pasar 2 días antes del parto. Y cuando estamos llegando más al momento del parto, unas 2 a 6 horas antes de parir, cambio de comportamiento, se echa, se levanta, el animal se aparta, está inquieta. El comportamiento ese de echarse y levantarse ayuda también a la posición de ese ternero. Lo que no vemos, la dilatación del cervix o cuello del útero, y algo muy evidente, que no lo nombraron, pero siempre lo ven, es la elevación de la cola. Decimos, bueno, ya está de cola dura. Entonces sabemos que en cualquier momento va a nacer y después podemos llegar a ver algo asomándose en alguno de los casos. Y bueno, y el lomo arqueado, que bueno, eso significa que por ahí está haciendo fuerza. Y si nosotros, eso recorriendo de arriba, ¿qué otra cosa podemos ver? Algunas contracciones. El tema de las contracciones pueden llegar a ser del mismo útero y si no, las otras contracciones más de abdomen. ¿Qué aparece primero? El útero se empieza a contraer despacito, contracciones suaves, ayudan al ternero a encajarse y a dilatarse cada vez más ese cuello del útero. El mismo ternero que se encaja en ese cuello provoca un reflejo para dilatarse. Entonces, ese tiempo tenemos que esperarlo nosotros. Eso es muy importante para que el canal se dilate bien. Y después, esas son contracciones que tenemos que estar parados al lado de la vaca para poder verlas. Son contracciones, capaz tenemos una contracción cada 10-15 minutos. Cuando ya empezamos a entrar más en el momento del parto, cada contracción podemos llegar a tenerla entre 2 o 3 minutos. ¿Por qué les cuento esto? Entonces nosotros llegamos al campo, vemos un animal que está haciendo fuerza y está haciendo una contracción cada 2 o 3 minutos, bueno, ya sabemos que está en etapa de expulsión, ¿no es cierto? Que quiere ya sacar al ternero. Entonces dijimos, se pone nerviosa, se echa, se levanta, la posición típica del animal, empieza a sacarlo, se empieza a asomar algo. Eso que vemos que se asoma ahí es parte de la placenta. La placenta tiene 2 partes, 2 membranas. Una se llama alantoidea y la otra amniótica. Las dos sirven para proteger ese ternero. ¿Por qué se los cuento? Son distintas.
esta primera parte, la bolsa de más afuera, y tiene mucho más cantidad de líquido que esta que está acá adentro. Y tiene un líquido más, por ahí más oscuro, más amarillento, más turbio. Se los cuento porque el momento que nosotros tenemos que intervenir, este es un indicador. Si nosotros las vemos a estas membranas, significa que todavía podemos esperar. Si nosotros no las vemos, si esta, por ejemplo, ya se rompió, ya sabemos que tendríamos que actuar. Si estamos viendo que ya se rompió, bueno, por ahí tendríamos que darle tiempo, como regla general, media hora. En media hora el parto tiene que progresar. Si nosotros en media hora, en cualquier situación que se encuentre, no progresa, por ejemplo está ahí y no progresa, tenemos que ayudar. Por algo no está progresando. Esta primera membrana se puede romper, se rompe muy fácil, tienen mucho líquido, una de las funciones que tienen es lubricar. Hasta incluso sin asomarse las manos del ternero se puede llegar a romper, eso puede llegar a ser normal. El tema es esto, esta otra membrana, ¿por qué? Imagínense ustedes que está el ternero adentro del útero y está recubierto por una membrana y esa membrana está llena de líquido. ¿Y qué es lo que hace que el ternero todavía tenga lugar adentro? Es importante para el ternero porque respiran por el cordón umbilical. La sangre va de la madre con oxígeno y respira a través de eso. Cuando se pierde ese líquido, queda todo más apretado y ahí perdemos circulación en el cordón umbilical. Entonces no nos va a dar tiempo para que ese ternero pueda vivir mucho tiempo más. Por eso esperamos media hora. Perdón, Martín. Sí. Cuando viene, capaz de lo decir después, pero cuando la presentación del ternero viene con las patas, viene con las manos, que también es normal que salga el ternero, así, no hay ningún problema, puede parir solo. Capaz que hay que actuar un poco más rápido porque si el cordón umbilical está más cerca de la parte de atrás, entonces se comprime más fácil contra el canal de la pelvis y ahí sí se termina ahogando el ternero. Entonces si ustedes ven que está viniendo de atrás y no de adelante, capaz no esperar esos 30 minutos que está hablando Martín, sino que corre más riesgo de ahogarse el ternero. El final es como contar. Sí, lo que dice Pedro está muy bueno, pues siempre está, el ombligo siempre está de la mitad para abajo. Entonces cuando lo sacamos de frente nos da más tiempo y aparte ya tiene la boca afuera. Y cuando viene de atrás es donde, por ese motivo, donde más nos tenemos que apurar. A veces tenemos más tiempo cuando está de frente y no cuando está al revés. Gracias Pedro por el aporte. Ven esta otra situación, entonces vamos a ver y nos vamos a imaginar y vamos a ir contándole algo. Esto, ¿qué ven ustedes? Para describir lo que vemos, ¿no? ¿Alguien quiere decir algo? ¿Qué le ven ahí, en esa mano? ¿La cabeza? La mano en la cabeza. Vemos las dos manitos afuera y la cabeza. ¿Hay algo que nos llama la atención? Por ahora no. Viene un poquito torcido, viene bien abajo, pero viene un poquito torcido, pero no hay mucho que nos llame la atención. En esta situación, aparentemente viene todo normal. Si nosotros vamos y nos encontramos con esta foto tal cual, podemos llegar a decir de que hace poquito que está así. ¿Y cómo hacemos para darnos cuenta? Porque puede estar atorado hace un tiempo. El brillo. El brillo del animal significa líquido. Significa que no hace mucho que rompió esa bolsa. Entonces nos da tiempo. Y acá, bueno, igual le cuelga algo de líquido todavía, ¿no? Pero no siempre es así. Pero si lo vemos brillante, sabemos que tiene líquido y que no hace mucho que está así. Si nosotros lo vemos exactamente igual, pero ya seco, ayudémoslo porque ya hace un rato que está. Otra situación distinta. Nosotros lo vemos así, lo vemos brillante, pero vemos una sola manito. No viene en una buena posición. Sabemos que tenemos que ayudarlo. Siempre el animal tiene que venir con las dos manos bien extendidas y la cabeza arriba de las manitos. ¿Podemos llegar a ver las dos manitos y ayudarlo? Sí. ¿En qué situación? Cuando una manito viene más escondida que la otra. Es una presentación muy normal que esa manito cuando se viene para atrás
se traba en el canal del parto. Bueno, acá tenemos terneros, también trajeron los chicos de la escuela. Este es el canal de, lo vamos a usar ya que estamos. Este es uno de la vaca y otro del vecino. Esta es la cadera y este es el canal de parto. Esta sería la parte de atrás del culo del animal. Y este es el hueso de la pelvis. Nosotros, cuando vamos a tener el parto, tenemos que ver dos cosas. La forma de este canal del parto, que es ovalada así para abajo. Y por otro lado sabemos que hay un hueso acá. Y que la vaca quiere sacar a ese ternero y va a hacer fuerza con el útero y con el abdomen para sacar a ese ternero, esté como esté. Ella no sabe si está en una mala posición o no, lo tiene que sacar y lo quiere sacar. Entonces muchas veces nosotros con lo que peleamos es con la falta de espacio. Está haciendo fuerza y no nos da espacio. Entonces una de las primeras cosas que tenemos que hacer es generar espacio. ¿Y de qué manera? Muchas veces tenemos que hacer lo inverso. Si nosotros queremos sacar al ternero, muchas veces tenemos que empujarlo para ganar espacio, corregirlo y después volver a sacar. Como la psicología inversa. Me invitaron a asado, pero no voy a ir. No sé si les ha pasado un permiso de cubiertas. Las etapas del parto. Las etapas del parto tenemos primera fase, la dilatación, que no vemos nada, vemos que ese canal de ese cuello del útero se va dilatando cada vez más. El nacimiento del ternero y la expulsión de la placenta. La primera parte de dilatación puede tardar 2 o 3 horas en la adulta y 4 o 6 en vaquillona. Siempre la vaquillona va a tardar más, nos va a hacer renegar más, tenemos más probabilidad de que el animal se atore por canal de parto. Hola, ¿cómo le va? La expulsión es que el animal quiere sacar ese ternero. Por ejemplo, en estas situaciones, ¿qué vemos? ¿Lo sacamos o no lo sacamos? ¿O lo esperamos? ¿Qué piensan ustedes? Nosotros llegamos y vemos esa situación. Tiene el otro lado, no se ve, perdón. Una mano y la otra está ahí bien al ladito, escondida. Está con las dos manos y tiene la bolsa. ¿Qué piensan ustedes? Sí, por ahora tiene poca dilatación. Bueno, en ese caso, si nosotros llegamos y nos encontramos con esa situación, no podríamos esperar. Si nosotros llegamos, lo vemos, ¿no? Lo podemos esperar. ¿Por qué? Porque aparentemente ya vienen las dos manos asomándose. Vamos a poner otra vez. Vienen las dos manos asomándose y todavía tenemos la placenta sana. Entonces eso nos da tiempo. En este caso, como lo ven, no está muy buena la foto. ¿Podríamos actuar? En ese caso sí. No sé qué. Trae las manos como... Trae las manos como muy cerquita, ¿no? Porque tiene que estar bien tiradas. Sí, muy bien. Y a su vez también no se ve demasiado, pareciera estar un poco brillante, pero si nosotros vemos que está un poco más seco, también podríamos actuar. Bueno, la expulsión de la placenta, que en realidad hasta las 12 horas se considera normal. Volvemos para la diapositiva. Ahora vamos a hablar de las dificultades de la vaca. ¿Por qué puede llegar a pasar de que la vaca no pare con normalidad? ¿Qué me pueden decir? ¿Qué podemos charlar de eso? ¿Por qué les parece a ustedes que una vaca puede tener un problema para parir? Viene al revés. Viene al revés, muy bien. Puede ser
problema en la posición, puede venir al revés, puede venir con una manito atrás, puede venir varias situaciones, las vamos a ver. Esa es una causa muy común. ¿El estrés del animal? El estrés del animal, ¿en qué sentido? Cuando, por ejemplo, a veces en los campos se suele ver que se la grita, se mueve, hace mover mucho. Por ello puede llegar a pasar en temas de movimientos, pero tropeos largos cuando están por parir, que pueda afectar a la posición del animal. Eso puede pasar. Hay veces Debilidad. Debilidad, sí. Sí, la debilidad por las faltas de vitaminas, de energía en sí también. Hasta incluso hay algunas que no pueden parir, más que nada parir la vaquillona y se cansa de hacer fuerza. Lo que puede pasar con el tema del estrés, también puede llegar hasta incluso anticipar. Puede pasar más que nada también en vaquillonas. Por ahí se suele ver bastante en las exposiciones que por ahí llevan animales preñados a competir, y por ahí el tema del viaje y todo hace que el animal se pueda adelantar y pueda pelear. Dijimos deficiencia, dijimos la posición, y otra cosa que puede llegar a ser el tamaño. O sea, cuando tenemos el ternero muy grande o la cadera muy chica de la vaca, esa desproporción. Y si no, también cualquier cosa que origine alguna lesión o alguna molestia en el abdomen o en el útero. Eso también puede llegar a pasar. ¿Qué vemos nosotros o qué nos imaginamos o qué tenemos que tocar, porque es todo por tacto, en el animal? Vamos a hablar de, si el cuello está dilatado, este es el útero, lo que les contaba hoy. Este es el cuello del útero, la primera parte del útero donde se tiene que abrir y donde dijimos que estaba el tapón mucoso que sale unas 2 horas antes, 24 a 48 horas antes, sería unos 2 días antes del parto. Esa es otra cosa que puede llegar a pasar. Nos enfocamos nosotros en el cuello del útero, el lugar donde va a salir ese ternero, se tiene que dilatar. Puede llegar a pasar que ese cuello esté girado, o sea, porque todo el útero se da vuelta. Eso puede pasar en algunos casos, que puede llegar a ser un poco más común en tango, y un factor predisponente a eso puede llegar a ser la vaca renga. La vaca renga lo que hace, no tiene el comportamiento normal de echarse y levantarse, y hay veces que se echa y se levanta rápido o no puede hacer ese movimiento, y puede pasar junto a otras cosas más que tengan una torsión de útero. ¿Por qué se los comento? Porque si nosotros no miramos, ese animal probablemente nunca vaya a dilatar ese cuello del útero y no lo vamos a sacar. No lo vamos a sacar, ese va directamente a cesárea. Y esta es una técnica que la idea es demasiado de libro, lo ideal es hacer una cesárea. Pero la idea de esta técnica es una tabla. Primero hay que ver si está torcido ese útero o no y para qué lado está torcido. En este caso, el útero estaría torcido así, como en dirección de las manijas del reloj. Entonces nosotros lo que haríamos es, con una tabla se comprime un poco nada más el abdomen de ese animal, entonces se trata de mantener con presión la posición de adentro de ese útero. Entonces se da vuelta la vaca y se podría corregir en alguna situación esa torsión. Pero como les decía, es muy difícil y lo ideal directamente es una cesárea. Lo segundo es Todo el número dirá la presión que hay que ejercer en libras, ¿puede ser o no? ¿Puede ser como los 150, 200? ¿Qué? La verdad que no sé.
No sabría decirte. No sabría decirte. Estuvo siempre ese número ahí, pero nunca lo explicamos nada más por una vez demasiado de libro y siempre va a cesar. Claro, no. Y nadie lo hace. Pero como dijiste la presión, me imaginé que Sí, una capaz vez. que era eso, ¿no? La presión que hay que ejercer, ¿verdad? Amigo observador. Sí, en ese caso siempre no nos la compliquemos y siempre va. Sí, porque hasta incluso no vamos a hacer nada. Corrigiéndolo no vamos a hacer nada porque para cuando nos damos cuenta muchas veces es demasiado tarde. Y a su vez también el ternero que no se va a encajar bien, nunca va a producir una buena dilatación y no vamos a sacar. Y si le hacemos fuerza, podemos producir hasta incluso prolapso. Así que, bueno, estática fetal sería la posición. Ahora la idea es mostrarle las distintas posiciones que puede llegar a venir el animal y tratar de hablar entre todos de qué manera podemos corregirlo. Entonces, lo que en muchas de estas situaciones a ustedes seguramente les ha tocado, pero muy bien, en la cabeza, en este caso la cabeza. Sí. En este caso, lo que nos suele pasar siempre en el campo es, o nosotros mismos nos estamos imaginando qué está pasando dentro, o vemos a un compañero que está tratando de corregir y decir, en este caso, está la cabeza de costado. Bueno, sí, pero ¿qué hacer? Entonces, bueno, la idea de esto es, primero, como ustedes dijeron, la cabeza tendría que ir acá arriba de las manos. Todas las que vamos a hablar van a tener algo en común. El último paso es tirar, es hacer fuerza, para acordarlo. Y el primer paso de todo es ver si está lubricado o no está lubricado. Entonces, vemos, vamos a actuar. ¿Está lubricado o no está lubricado? No está lubricado, vamos a lubricar. Segundo, nos aseguramos lo que ya tenemos. En este caso, ¿qué tenemos? Las manos. Las atamos y nos aseguramos. Y después intentamos corregir lo que haya que corregir. En este caso tenemos la cabeza de costado, podemos llegar a ver si podemos manotearle, puede llegar a ser de la oreja o del hocico. Hay veces que hay algunas presentaciones que no nos van a dar lugar como para poder meter la mano. Entonces, bueno, la idea de esto es, pueden empujar y pueden agarrar la cabeza y pueden meterlo, o sea, tratar de meterlo en la cabeza entre medio de las manos. No es tan fácil lo que vamos a estar hablando, sabemos. Vamos a sacar tenerlo demasiado rápido, pero bueno, por lo menos darle una idea. En este caso, ¿qué le haría? Hay una sola mano, probablemente, por lo que dice acá, probablemente la mano estaría bien, estaría muy atrás. En el caso de que haya una sola mano, habría que corregirla y otras más adelante. Y la cabeza está muy para abajo. En este caso, sí o sí hay que hacerlo para atrás porque no nos da el margen para poder acomodarlo. Y siempre lo que pueden hacer, y si tienen a alguien de ayuda, es tratar de usar la mano de ustedes como quien dice, de guía. Hay veces que les pasa que algunos terneros son medios cabezones, entonces a veces ponemos la mano por arriba, le acompañamos la frente, entonces podemos hacer de canal para que no se nos trabe arriba tampoco. O lo mismo cuando vamos a corregir alguna mano, a veces se puede trabar en el codo o algo. Tratamos de con la misma mano dejársela y tirar para que nos haga de canal para poder sacar. Bueno, en ese caso lo mismo, está con la cabeza para atrás. Esto nada más para que lo vean ustedes y lo que siempre nos imaginamos que está pasando dentro. En este caso, fíjense que tiene la mano más desplazada para abajo. En algunas situaciones, cuando tiene la mano penita para atrás, tirándolo un poquito ya sale,
tiramos solamente una mano, no de las dos, solamente de la mano que está más atrás. Hay veces que viene tan así que no nos da el lugar como para poder meterla y esta otra mano viene para afuera, ni hablar si es vaquillona. Entonces lo que hacemos es atamos, intentamos apenas un poco de fuerza tirarla para ver si esta mano corrige sola y en ese caso ya estaría. Si no corrige sola, hacemos lo mismo, empujamos, hacemos fuerza para tirar y después lo traccionamos. En este caso viene con la manito doblada para abajo. Perdón, Martín, ¿volver para atrás anterior? Esta, generalmente lo que uno ve a campo es que en este tipo de posiciones es donde más se lastima el útero o se lastima la vaca, donde tenés las dos manos, se atan las manos, empieza a tirar y por la posición del codo no sale. Entonces uno piensa, che, tengo las dos manos, tengo la cabeza y el ternero tira y termina la verdad lastimando mucho el útero y mismo la vaca. Por eso, importante lo que decía Martín antes, del cuán adelante están las manos en relación a la cabeza. Bueno, en este caso tenemos la mano doblada para abajo. ¿Qué tendríamos que hacer? Lo que ya venimos hablando. Primero, en orden, ver si está lubricado, lubricar, asegurarnos lo que tenemos y ver o tocar adentro, ver cómo está ese ternero. Identificamos que tiene la mano doblada y ahora ¿qué hacemos? Tratamos de corregir esto. ¿De qué manera? Lo normal es que manoteemos y querramos sacarlo, pero lo ideal es levantarlo, si podemos levantar esta mano y siempre agarrar de la pezuña. Siempre que nosotros querramos sacar una mano, una pata, lo que nosotros podamos llegar a agarrar, tratemos de agarrarlo de la pezuña. Entonces, primero, es más fácil para doblarla y para sacarla, para que no se nos trabe. Muchas veces se nos traba, en esta situación se nos traba acá en el piso de la pelvis, pues lo manoteamos de acá y nos queda esto al descubierto y se puede trabar hasta con el mismo útero. Entonces, levantamos bien para arriba, manoteamos acá y la sacamos. Y de esa manera también protegemos de no enganchar el útero y no producir lesiones. Bueno, esa está la mano muy atrás. Hay veces que tenemos que empujar demasiado para hacer espacio y a lo mejor el ternero por ahí nos ayuda un poco también. Hay que ver que siempre estamos limitados en el espacio. A veces en vaquillona no tenemos lugar como para maniobrar mucho dentro y a su vez también nos puede quedar lejos. En este caso, ¿lo ven normal para tirarlo o hay que corregir algo ahí? Está todo en el canal del parto, está la cabeza y las manos. Sí, pero tiene que ir arriba la cabeza. La cabeza arriba. Exactamente. Las manitos abajo y la cabeza arriba. Y ahí le digo. Cesárea, te dicen. En ese caso se pueden sacar. En ese caso sería ayudarlo tirando hacia el lado de las patas del animal. Que haga esto, tipo esta es la parte de arriba del lomo, tipo que haga esto. Bien, entendí. La manera de tirar. Siempre la manera de tirar cuando asoma, cuando apenas asoma, siempre es recto, ¿sí? Así venga de patas o de manos, siempre se tira así, recto. Cuando ya saca una parte, por ejemplo, no sé, un tercio del animal o casi medio animal, recién ahí bajamos para abajo. Lo que siempre hacemos normalmente es tiramos, atamos para abajo y hacemos siempre palanca para abajo. Pero la realidad es que, fíjense cómo está este animal. Si nosotros tiramos así para abajo, hacemos fuerza de más y hacemos palanca acá adentro. Entonces siempre va derecho. Y este sí, tiramos ahí, acomodamos. Muy importante es cuando nosotros identificamos, bueno, primero, ¿cómo nos damos cuenta si viene de pata o viene de culo el animal? Cuando viene de mano, tiene las pezuñas hacia abajo y cuando viene de atrás, tiene las pezuñas hacia arriba. Muy bien, muy bien.
Acá ven que tiene las pezuñas para arriba. Puede llegar a pasar, que es muy difícil, que venga al revés con las manitos para arriba. Pero es muy difícil. Perdón, en ese caso que viene así, al revés, metiendo la mano y acompañando lo que hacer ya en la cadera del ternero, ¿Sí? ¿se puede evitar que llame al veterinario? Sí, ¿Puede sí, se puede sacar, así se puede sacar normalmente. Y hasta incluso a veces nos cuesta, puede llegar a costar menos trabajo, depende de otras cosas, ahora te cuento por qué, pero puede llegar a costar menos trabajo también porque no tenés la cabeza. Lo que sale en la cabeza y las manos que tiene que encajar ya sale así colgando, entonces nunca vas a tener problema. Lo que puede llegar a pasar acá es, tenemos la cabeza y sabemos que están los cuartos acá y vemos la colita, lo que hacemos es, la tiramos para el lado nuestro. Entonces, de esta manera, le curamos el empacho al ternero. De esa manera lo que hacemos es, la colita nos aseguramos que está abajo. O sea, no es que la tirás, sino la pones para tu lado. Porque a veces pasa que es un detalle, nada más, que nosotros no nos damos cuenta, es decir, viene de pata, tiramos, pero esta colita si está dada vuelta al revés serán 2 o 3 centímetros que te van. Pero se te termina trabando solamente por ese detalle. La pata y la cola. No, vas a ver las patas nada más cuando metes la mano adentro, que vas a ver que ya vas a tocar los cuartos, le tocas el garrón, qué sé yo. Fíjate arriba cómo está la cola nada más y la pones para abajo, que no quede doblada así para arriba, la pones para abajo. Y después tirar. Hay que tener en cuenta también, si es vaca o vaquillona, si es vaca probablemente no tengas problema. Si son vaquillonas, hay que ver el espacio también que tengas adentro y con la cadera del ternero. Que no es que lo vas a tener así, lo vas a sacar sí o sí. Depende mucho del tamaño del ternero. Exactamente. Bueno, ahí lo mismo, pero en la presentación posterior viene con la patita para atrás. La idea es tratar de corregirlo, también atamos, tratamos de empujar, tratamos de llegar, porque ya ahí es bastante difícil poder llegar, tratamos de ir agarrándolo y ir levantando, siempre tratamos de levantar el miembro, sea el anterior o el posterior. Una vez que lo levantemos lo suficiente para poder agarrarle de acá, lo tiramos para poder sacarlo, para intentar sacarlo. No es para nada fácil, usted ya lo sabe. Puede llegar a venir en otro tipo de posiciones, esto es de costado, puede llegar a venir totalmente al revés. Ahí está cada vez más complicado. Ese está cada vez más complicado. Por lo general en este tipo de presentaciones no van a tener mucha dilatación, entonces en ese caso muchas veces va directamente a cesárea. Ese es raro, pero les diría que es uno de los más complicados, porque normalmente nosotros vemos que tocamos manito, cabeza, viene bien, tiramos, y en este caso no vamos a meter nunca por cuestiones de espacio y porque lo normal es que no venga con la patita así tan levantada para arriba. Entonces este ternero no lo vamos a sacar nunca. Entonces, que hay que saber es no solamente la posición que uno tiene que tirar, sino hasta dónde tirar, qué fuerza hacer. Entonces nosotros decimos, bueno, no puede parir sola, por algo es. Si nosotros la ayudamos, lo corregimos y tiramos, si no, con la fuerza que le hacemos, que la fuerza que pueden hacer 2 personas, no sale ese ternero, por algo es. Capaz que no sabemos por qué, pero por algo es. Entonces lo que hacemos, llamar al veterinario y que lo vaya. Sí. Chaca para Pedro. Y en ese caso, no sé si se nota ahí, es el ternero visto de arriba, es el corte de la vaca, está vista de arriba y está puesto de costado y salen las manos y las patas. En ese caso se nos puede llegar a complicar porque a veces tenemos mano y pata, puede llegar a ser mellizo tranquilamente, hay veces que cuando son mellizos viene uno de frente y uno de culo. Y si no puede ser esta posición que
Lo complicado de esta posición es que es muy característico de una deformación. Este tipo de deformación hace que este animal no esté bien desarrollado y esté con las tripas para afuera, ¿sabe? Con las tripas para afuera, y esto demasiado junto, la paleta y el cuerpo muy junto. Entonces ese animal no lo vamos a sacar. Cuando nosotros detectamos esto, por más de que nosotros veamos que el parto viene bien y demás, detectamos un caso de esto, ese animal va a cesar, no lo vamos a poder sacar. Sí, más si sea uno mellizo, con más razón. Hace sal que digo. Sí. Hay que sacar mellizo. Y el mellizo ahora vamos a ver. ¿No? Tenemos una chance. Tenemos una chance. Pero bueno, ahora vamos a darle el cuento con otra diapositiva del tema del mellizo. En este caso, lo que pueden llegar a ver es que es raro, es una formación rara, podemos llegar a ver tripas que le salen de la vulva del animal. Y nosotros vemos así, y bueno, no es la tripa de la madre, sino son tripas del mismo ternero con esta deformación. Entonces en ese caso ya saben, ni siquiera hagan nada, llamen directamente, porque ese sí o sí va a una cesárea. Ese está bastante emperrado que no quiere salir, no va a tener dilatación, y bueno, este está al revés. Bueno, en este caso, fíjense otra cosa. La lengua es el ternero. Eso a veces nos hace ver que ese animal hace un tiempito que está queriendo salir. Salió rápido, salió fácil, pero lo que quería mostrarles acá es eso, que no nos dio tiempo, porque estaba bien dilatada todo, lo único que tenía era corregirle las manos, en ese caso. Pero fíjense, si pueden hacer esto, ven que acompañarle y tratar de, bueno, en ese caso salió la mano, no nos dio tiempo, pero meter las manos acá y meterle para adentro, no nos dio tiempo. Pero esto, remangárselo para adentro, eso les ayuda. Ir arremangando así para adentro les ayuda a que vayan. Pasar un poquito de... Esta es la deformación que les contaba hoy. ¿Ven? Tienen las manos, las patas, la cabeza, todo junto ahí, y tienen las tripas afuera. Eso sí son impresionantes. Van haciendo caras raras acá, pero... Esta otro tipo de deformación, tienen las cabezas grandes. Esta es porque por cúmulos de líquidos puede llegar a ser por un tipo de enfermedad infecciosa. Está bueno esto, tener los datos para ver si hay algún tipo de enfermedad. Después hay algunos que pueden llegar a venir con las patas chuecas, con las torcidas, bueno, eso lo han visto un montón de veces. Y ahora les cuento por qué les estoy contando todo esto. Líquido en la cabeza, puede llegar a tener líquido en la panza. Esto es re complicado porque no lo vemos, no lo vamos a tocar nunca, porque siempre le tocamos las manos, la cabeza al animal y ya tiramos, sabemos que lo corregimos, y a ese nos vamos a cansar de hacer fuerzas, no lo vamos a sacar. Y en este caso, bueno, un animal con dos cabezas, no sé si han visto ustedes en alguna... ¿Sí? Sí. En ese caso se nos complica bastante para poder sacarlo. Y este lo criaban para carrera. Ese sí guarda con la patada. Bueno, son otro tipo de formaciones. Fíjense, con las cabezas estas, que son dos cabezas fusionadas, no lo sacamos más. Entonces, donde toquemos algo raro, sabemos que va a tener que ir a una cesárea. Que es el punto importante de darnos cuenta en qué momento va a una cesárea y en qué momento no, porque nos da tiempo de llegar y poder sacar por lo menos el ternero vivo. Ver si el ternero está vivo o está muerto nos puede dar un parámetro de decir, bueno, el tiempo que tenemos para sacarlo. Y a su vez también sabemos que si tenemos un ternero muerto, y más que si no tenemos lubricado el canal de parto, puede llegar a significar que esté muerto hace bastante tiempo y este ternero se va a hinchar y por lo tanto tenemos seco, hinchado, y probablemente no lo saquemos. Si lo sacamos, podemos producir un daño superior. ¿De qué manera podemos ver si el ternero está vivo o está muerto? Muchas veces lo manoteamos, el ternero mismo se puede llegar a mover,
Otra cosa que podemos hacer, si el ternero no está tan vivaracho, podemos pellizcar entre medio de los dedos, de la mano, de las patas. Puede llegar a ser el reflejo de succión del ternero en el ojo o en el ano si viene al revés y no tenemos las patas y demás. Es otro reflejo que puede llegar a tener. De esa manera vemos si el ternero está vivo o está muerto. ¿Qué Más puede allá llegar? de salvar el ternero, es salvar la vaquillona o la vaca También. en este caso también. Sí, Si ya está muerto después. exactamente. Si bien son bastante rusticonas con el tema de las infecciones y demás, pero hay que tratar. En otras ocasiones por ahí no hace falta nada porque a veces cuando ya está muy pasado, a veces nos quedamos directamente con las pezuñas en la mano. Entonces ya cuando nos quedamos con las pezuñas en la mano ya sabemos que viene muerto de hace un tiempito. Y un aroma distinto también. También, ¿No? hay veces que se complica bastante. Sí. Bueno, en este caso vemos mellizos. En el caso de los mellizos es tratar de identificar cuáles son las manos, cuáles son las patas, que ahí tenemos varias maneras. Una es la posición de las manos y de las patas, y otra cosa que de la manera que se pueden dar cuenta si es mano o pata. ¿Qué puede pasar? Acá nos damos cuenta porque vienen para arriba. Es decir, si vienen para arriba y llegamos a tocarle el garrón, ya sabemos que puede llegar a ser, o tranquilamente puede llegar a ser una pata o una mano. Si nosotros no nos damos cuenta, vemos las articulaciones. Si las dos articulaciones se doblan para el mismo lado, significa que será una mano. Y si una va para abajo y la otra para arriba, sería el garrón, sería una pata. Si no, lo que podemos ver es este hueso de acá. Nosotros vemos que tenemos el nudillo y nosotros siempre le atamos la soga acá, arriba del nudillo, ¿no? En ese hueso que nosotros atamos, si nosotros le prestamos atención y lo tocamos bien en el próximo tornero que saquen, van a ver que ese huesito es más redondo en la parte, es un hueso más redondo que en la mano, que es un poquito más aplanado. En ese caso tocamos así y por ahí a veces no nos damos cuenta, pero si ustedes lo ven, van a ver que es así. Entonces, mano, pata, listo, mano va para adentro. El que tengamos de pata es el que primero sale, en ese caso. Entonces tratamos de atar lo que nosotros tenemos, empujamos y sacamos el que viene de culo. La vez pasada, bueno, ahora en la exposición de otoño, de ambos, justo les tocó unos compañeros, uno que venía, era un mellizo, y el que venía acá, este que venía de culo venía al revés. Entonces tenían todo para abajo. Entonces ahí es peligroso porque puedes agarrar tranquilamente, o si no mirás o no sabes que vienen dos, agarrás los primeros dos que agarrás y tirás, y capaz que estás tirando una mano y una pata. Y bueno, y en este caso, fíjense que tiene 4 terneros. Por lo general, el bovino tiene un solo ternero, puede llegar a tener 2, por el tema del crecimiento del folículo. Siempre donde hay un dominante inhibe el resto, entonces solamente se fertiliza. A veces llegan 2. Y hay algunos tratamientos hormonales que no es con el tratamiento hormonal para la inseminación normal, sino se le pone un hormón, no sé si lo han escuchado hablar, que ese se lo pone por ahí más que nada en vacas que no están bien. Entonces lo que hace a veces es que manda más de 1 o más de 2, puede llegar a ser 3 o puede llegar, en este caso es raro, pero puede llegar a tener 4 terneros. La ventaja que nos dan en este caso de mellizos o cuando son más, es que por lo general los animales son más chicos, los terneros son más chicos, y eso tiene una explicación. El que desencadena el parto siempre es el ternero. Donde se queda sin espacio por el crecimiento, hay un estrés fetal y ese ternero desencadena en la madre el parto. En estos casos se quedan sin espacio, entonces tienen liberación de ese cortisol y ahí se produce el desencadenamiento del parto. Importante, hablando de esto, sacamos un animal y siempre volver a meter la mano.
En muchos casos van a meter la mano de gusto, no van a tocar nada y hasta incluso pueden agarrar y aprovechar a sacar algo de placenta, nunca tirar, pero sacar lo que esté suelto. Pero siempre meter la mano por las dudas. Hay un caso, no es la foto esta de un veterinario en Lincoln que atendió un tambo, está en Granada él en realidad, y él decía, bueno, en la nota que le habían hecho se acordaba siempre que en la facultad siempre nos dicen, siempre metan la mano, siempre metan la mano. Entonces fue a atender un parto, metió la mano, sacó uno, metió la mano, sacó otro. Listo, si nosotros nos ponemos a pensar, decir, ¿qué probabilidad hay que sea pre? Ninguna. Metió la mano, sacó otro. Y si, ¿qué posibilidad, si nosotros nos ponemos a pensar, no vamos a meter la mano otra vez? Pero él por costumbre siempre lo hacía. Y encontró que había otro. Tal vez no metía la mano y terminaba la vaca sacándolo. Pero en ese caso es importante. Lo mismo pasa cuando nosotros estamos acostumbrados a atender el parto y por lo general es uno solo y no le volvemos a meter la mano, es la realidad. Entonces, tratamos de meter la mano para ver cómo viene. Ahora bien, vimos los problemas, estuvimos charlando parte de esto, en qué momento tenemos que intervenir, y en estas fotos, ¿qué ven ustedes? En esta primera, por ejemplo, ¿qué pueden llegar a ver? Que les llame la atención. Y una mano. ¿Cómo? El hocico y una mano. El hocico y una mano, exactamente. Tiene la lengüita afuera. ¿Algo más que vean ahí? En soga atada. Una soga atada. ¿Y algo más que les llame la atención? La lubricación, muy bien. Le falta lubricación, se ve que viene hace Falta de dilatación. falta de dilatación. Y voy a poner como dijiste vos, para venderla. Sí, lubricar y metiendo y remandando para él. Correcto. Y otra cosa también es este color amarillo. Ese color amarillo que puede llegar a verse nos puede dar indicio también de que el animal hace un tiempo que está, porque esto tiene que ver con el estrés del mismo pez. Entonces puede largar ese color cuando hace un tiempo que está. Entonces nosotros vemos amarillo y decimos, bueno, probablemente venga haciendo trabajo de parto hace un tiempito, al margen de todo lo que vimos, ¿no? Y a su vez viene con una sola mano, sabemos que no va a salir así, ¿no? ¿Y en este caso? Un pato murciélago. Sí, parece parte de la membrana, la bolsa. No son buenas las fotos, nos vamos a imaginar un poco, pareciera ahí que no está tampoco tan lubricada, pero lo que sí se nota bien es esta parte. Fíjense ustedes que esta parte lo que tiene un color más rojo, significa que como que está haciendo más fuerza ese tejido, ¿no? Entonces significa en este caso que no está bien dilatado, exactamente. Hay veces que el útero está bien dilatado, pero la vulva todavía no. Hay veces, suele pasar también en los partos anticipados, por ahí arrancan algunas a parir antes y no le dan tiempo. Y eso puede llegar a ser tranquilamente por algún tipo de enfermedad infecciosa también, los partos anticipados. Entonces, en todo lo que estuvimos hablando, a ver si tiene la bolsa, no tiene la bolsa, si está mojado, si está seco, la exposición, si le vemos algo raro o no, si vemos si está dilatado o no, nos puede llegar a decir si tenemos que avanzar o si tenemos que esperar. Como regla general, si vemos todo bien, todo en orden, estamos recorriendo, vemos una posición que no nos llama la atención y que decimos está bien, seguimos recorriendo, venimos al rato y ahí vemos si no avanzó, atendemos. Y esto es todo lo que tienen que tener en el recado. Porque el vecino se da cuenta cuando vienen a atender un parto, ¿no? Un ruido cacharro. Se escucha de lejos. Sí. Esto es más que nada para mostrarles. Por lo general se usan sogas, pero también hay cadenas, no sé si todos las conocieron a las cadenas. Esto es para agarrar las cadenas, tranquilamente puede no estar, es solamente la cadenita y se ata el lazo, es lo mismo. Esta es una foto sacada de internet. Importante acá es el lubricante, para ahí tener algún... ¿Tenés vos yo traje
es muy práctico y muy barato también. Se usa detergente, pero el detergente generalmente dura muy poco la lubricación. Esto se llama carboximetilcelulosa, se compra en cualquier lado. Tendríamos que tener una veterinaria. Se puede comprar por Mercado Libre, se diluye en agua y termina siendo un gel que lo puedes tener ahí en una botellita y lubrica muy bien y termina ayudando muchísimo en los pasos. Lo importante a tener en cuenta es que nosotros vamos a estar metiendo las manos adentro, vamos a meter el lazo, vamos a meter el detergente o lubricante, lo que nosotros queramos. Lo importante es que no meter contaminación. Tratamos de por lo menos no estar con las manos boteadas antes de meterlo, porque ahí nos pegamos de la lavada. O meterle un poco de desinfectante también. Mientras menos contaminación le metamos, siempre es mejor. Por ahí evitamos de que haya alguna infección después en el útero y que la obra quede terminada lo más rápido posible. Y el lubricante, hay veces que el lubricante puede estar tranquilamente estéril, pero puede pasar de que algún lubricante produzca algún tipo de irritación en el mismo útero y eso también nos juega en contra. Entonces tenemos que buscar algún gel, se llaman geles obstétricos, hay algunos, acá uno de ellos es ese, que por ahí no produce irritación, pero bueno, hay algunos que después le ponen, por ahí el detergente es usado, si pueden no usarlo mejor, porque eso produce todo lo que tiene químicos, van a producir lesiones, hay algunos que ponen yodo, el yodo tranquilamente puede llegar a lubricarlo con eso, yo les diría que no lo usen, si no tienen nada, métanle agua, capaz que eso sería lo mejor. En algunos casos la vaselina se ha usado también, si pueden evitarla también mejor, el jabón, todas esas cuestiones, si pueden evitarlas mejor. Si no tienen nada, antes que nada, lubrican para no tener problemas tampoco con la vaca, entonces es como que hay que jugar un poco con eso. Importante es esto. Esto es para cuidarse. Sabemos que normalmente estamos haciendo un parte, después se nos termina rompiendo el guante y pasa, pero si pueden cuidarse siempre es mejor, ni hablar cuando estamos hablando de partos anticipados, que puede llegar a ser tranquilamente enfermedad infecciosa. Hay varias enfermedades que son contagiosas a las mismas personas, por ejemplo, y que están acá normalmente, la brucelosis o la leptospirosis, son dos enfermedades infecciosas que nos pueden afectar a nosotros también. Entonces siempre tratar de ponerse dos pares de guantes, o sea, este y este por afuera. Entonces de esa manera se amolda mejor que es un nylon que queda libre, se amolda mejor el guante. Pueden usar si quieren un tercero, o sea, este abajo, este arriba y el otro arriba. Entonces lo que hacen es, se sacan los dos guantes, este de nylon y este de arriba, y se quedan con este como para poder maniobrar después lo que es la sobra y eso y poder desinfectarla si lo necesitan. Y después ya antiparras, bueno, es tener un poco cuidado también, si tienen algún entesor lo pueden usar. Pero hay un profesor en la facultad que ya venía con un problema de vista y haciendo una cesárea le saltó el líquido y aceleró el proceso que tenía y quedó ciego. Un profesor de la facultad que estaba en General Pico. Entonces dijimos, se desencadena el parto, puede nacer normal o habría que acomodarlo y salir y ver si puede salir. De ahí vemos si el tamaño nos permite o no nos permite, si está dilatado. En el caso de que no lo podamos tirar o que intentemos y hagamos fuerza y no lo podamos sacar, va a cesárea, y si no, hay otra opción que por lo general no se hace, pero es para contarle a ustedes. Si el ternero está muerto, se puede llegar a cortar y sacar por partes. Eso se llama fetotomía y es una práctica que se puede hacer, pero no es lo normal. Esa fetotomía se hace con esto. Estos son dos caños, como si fuera una escopeta, pasa un cable por acá adentro, entonces se enlaza la parte del ternero que se quiera cortar, se sujeta y otro de afuera le va haciendo así y va cortando eso para adentro. Entonces lo que hacemos es, al cortar para adentro no producimos lesión en el útero y esto funciona de guía para no lesionar tampoco el útero. Entonces de esa manera se va cortando y con este tipo de ganchos
se va enganchando las partes de ese ternero y se va sacando. Eso es una práctica que por lo general no se hace, pero lo que evitaríamos ahí es hacer una cesárea. ¿Y eso? Me faltan metros de soga acá. Ese es el error. No, eso es para que vean ustedes la fuerza que puede llegar a ser una persona entre 170 y 200 kilos. Extractores mecánicos, no sé si todos los conocen, yo los voy a mostrar ahora cuáles son. Y el tractor, fíjese la fuerza que tiene. Entonces, como decíamos hoy, lo último es tirar. Y si está todo bien, nosotros vemos que está todo bien según lo que vimos, y está para tirar ese ternero, perfecto, lo tiramos. Si vemos que en algún punto no sale, no va a salir. Entonces ahí tendríamos que llamar al veterinario. Este es un extractor mecánico. Lo que hace es simplemente un sistema de palanca. Entonces lo que hacemos es atamos las manos del ternero, hay algunos que tienen acá para atar y otros que no, directamente se apoyan. Tiramos y al tirarlo hacemos tensión y lo bajamos. Lo bajamos y va saliendo ese ternero. Con esto también hace tanta fuerza que podemos llegar a producir también lesiones en la vaca. Por eso hay que tener cuidado también para poder usarlo. Y es totalmente impráctico para cuando andamos recorriendo a caballo. Es un armatoste grande, pesado. Está contento el operador. Sí, una cara de serio tenía. Sí, es totalmente impráctico. Esto es para, en algunos casos, si se tiene por ahí cerca de la casa las vaquillonas, más que nada, y sí, bueno, hay uno solo, pero qué sé yo, es totalmente impráctico para. Muchos usan también la máquina para tensar alambre, como para hacer fuerza y demás. Pero bueno, yo es para mostrarles qué otras cosas hay y qué puede llegar a pasar también, ¿cierto? Nosotros vemos una vaca así y decimos se descaderó o se abrió de caderas. No necesariamente es que se abre de caderas. Y no necesariamente necesitamos también hacer mucha fuerza para que el animal quede así. Hasta incluso el animal pariendo solo puede llegar a pasar de que quede así. ¿Y por qué? Porque solamente necesitamos que se lesionen nervios que pasan por ahí. Pasan por ese mismo canal de parto. Entonces a lo mejor el ternero era muy grande, está en una mala posición, hicimos fuerza y este animal quedó ahí, que no se levantó más. Cuando lleva 3, 7 días o hasta 15 días puede llegar a tardar ese animal para que se levante. Entonces sí les ha pasado de vacas que quedan así. Y en ese caso, bueno, ya saben lo que es el tratamiento, todos los días ir a dar la vuelta por un lado, para el otro, ayudar a que se levante, hacer el tratamiento con antiinflamatorio o vitaminas del complejo B también ayudan. Eso ya es otro tema aparte. Otras cosas que pueden llegar a pasar, por ahí el dejarlo lútero, esto es por una mala posición, se tiró el ternero así sin corregirlo adentro y puede llegar a pasar eso. Partear adentro de la manga o no es una complicación. Si la vaca se cae adentro sabemos que es muy difícil de poder sacarla después, entonces lo ideal sería que no. Y los prolapsos, no sé si han visto, todo el mundo conoce prolapso. Un prolapso es salida de un órgano para afuera, puede ser del útero o puede llegar a ser un prolapso de recto. ¿Qué les quiero mostrar acá? Fíjense que hay dos tipos de prolapsos distintos, este es un tipo y este es otro tipo totalmente distinto. ¿Qué diferencia hay acá? Este prolapso se llama cuello de útero. Significa que está dado vuelta, o sea, sale el útero para afuera y salió solamente hasta el cuello del útero. Entonces, si una vaca que está por parir, seguro que el ternero está dentro de él.
Entonces nosotros vamos a agarrar, vamos a ver esta vaca como está, que tenemos que meter ese útero para adentro. No es tan complicado como el anterior, pero lo tenemos que meter para adentro. Seguramente va a llevar algún hilo de sutura para que el animal no lo saque otra vez. Pero tenemos que saber que en algún momento hay que sacárselo o hay que monitorearla, porque va a parir y eso, si no lo saca así nomás, lo va a arrancar, lo va a terminar arrancando. Entonces, importante es eso, decimos, ¿tenemos prolapso? Es así, probablemente esté adentro. Y si está así, seguramente está afuera, porque está todo el útero salido para afuera, estos son los cotiledones. Y acá es una situación bastante más complicada porque tenemos más cantidad de sangre acá adentro y a su vez también al estar todo para afuera seguramente puede estar también la vejiga acá adentro y puede estar hasta incluso parte de las vísceras de este animal adentro. Entonces, ¿por qué la complicación? Porque esto es demasiado grande, tenemos que meterlo para adentro y en algunas situaciones se puede recomendar cortar directamente y extirparlo. ¿En qué situaciones? Donde esto ya toma aire y esta mucosa, sería la piel de adentro de este tejido, necesita tener humedad. Se reseca, se muere eso y puede llegar a tener infecciones después. Entonces, en esos casos donde está muy complicado hay que cortarlo. Pero si nosotros a esto lo ligamos y lo cortamos así nomás, seguramente estamos cortando también la vejiga o los intestinos y demás. Por eso siempre hay que, en todas estas cosas hay que llamar al veterinario. Y en estas situaciones, no sé si no estoy yo. Esta posición es la posición más indicada para poder resolver los prolapsos. De esta manera, el animal hace menos fuerza para poder meterlo para adentro. ¿Qué tiene que hacer para resolver los prolapsos? Bueno, esto sabemos que está agrandado. Se puede llegar a, primero, agua fría, lavar bien. Se puede llegar a poner azúcar también, envolver con una toalla. El azúcar funciona como cuando metemos jamón al azar. Lo mismo, atrae el agua y saca todo el líquido que tiene y esto se desinflama. Una vez que se desinflama, bastante agua fría, lavamos bien que no le quede nada y de esa manera podría revertirse igual también. Y si esto lo pueden ayudar, si la vaca todavía está haciendo fuerza, con algún Clenbuterol o algo que inhiba las contracciones, se puede ayudar y también puede favorecer a poder meter algo más. Sí, otra cosa práctica que suele funcionar es con una cámara de camión de goma, envolverlo bien, ir haciendo presión para que la sangre fluya para el otro sentido, se achique y uno lo pueda meter mejor. Lo van volviendo de acá para adentro. Exacto. Entonces de a poco y va haciendo tensión y se va metiendo y va. No es fácil tampoco. De mano de pata. De pata. En este caso, en mucha bibliografía nos dice que atemos atrás, sí o sí de acá atrás, sí o sí. Nunca solamente de acá. Sí o sí de acá atrás. Y en algunos casos nos dice que hagamos un medio bozal acá. Yo personalmente no lo uso nunca a ese medio bozal ahí. ¿Por qué se hace ese medio bozal? Para repartir las fuerzas de tensión, nada más que para eso. Atándolo acá atrás, creo que estaría bien, pero lo que sí, nunca solamente de acá, son huesos demasiado débiles. Y fíjense, en este caso ya se nota un poquito más, fíjense que esta partecita del hueso es más redondita. ¿Cómo tirar? Nosotros dijimos, cuando está asomándose siempre tirar de frente, pero ¿de qué manera tiramos? Hoy vimos un ejemplo de una vaca que estaba teniendo un ternero con la manito atrasada. Por ahí siempre tiramos una sola, podemos empezar por esa manito atrasada a ver si la acomoda. Pero después, siempre ir tirando de a una, no las dos juntas, siempre de a una por esto. Este es el canal de parto, serían los huesos de acá de la cadera. Y fíjense que el ternero siempre va a ser más ancho. Y en algunos casos es demasiado más ancho.
Entonces nosotros cuando tiramos, fíjense lo que pasa con esa medida, ¿no? Lo tiramos, después tiramos el otro y es más fácil para que vaya avanzando y poder traerlo. Y lo mismo con las patas, pero ¿qué puede llegar a pasar? Puede llegar a pasar de que ese mismo ternero llegue hasta un momento en que no lo podamos sacar, porque también acá vemos las caderas de ese ternero, por lo general es más ancho así horizontalmente, y el canal del parto es ovalado así en vertical, ¿no es cierto? Esta sería esto, ¿no? Esto un poco más ovalado así en vertical, y el ternero a veces de ancho es más caderudo, digamos. Entonces lo que tendríamos que hacer en esa situación es tratar de ponerlo de costado el ternero y sacarlo. Es una buena práctica cuando el ternero está saliendo y ya ven que se atora, girarlo, que quede mirando de costado, ya que tenemos los muñecos, los vamos a usar. Entonces viene ese ternero. Viene así, ¿no? Llega un momento que llega hasta acá y ese ternero puede que no salga. Entonces lo que hacemos es tratar de girarlo, que ahora les muestro cómo, y va a terminar saliendo así, de costado. Sería rotarlo para que mire de costado, de cualquiera de los dos lugares es lo mismo. Pueden rotarlo para cualquiera de los dos lugares. Una técnica es pasarle las manos por atrás de la cabeza, y con el antebrazo usarlo para hacer palanca con la misma manito del ternero. Entonces en ese caso, como está él ahí, hace para el costado y empuja la manito para afuera. Si no, hay otros que usan una varilla, lo atan y lo dan vuelta con una varilla. O la toma de fuerza del tractor. Ahora bien, ya sacamos un montón de terneros. ¿Qué hacemos con el ternero? Una vez que ya lo sacamos, ¿lo dejamos y ya está? ¿O hacemos algo más con el ternero? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué le hacen normalmente? ¿O qué necesitaría ese ternero? ¿Necesita alguna atención especial? ¿O lo podemos dejar? Y depende de cómo lo vea el ternero. Yo por lo general, si está un poco ahogado, lo cuelgo un poquito para que saque todo el líquido para adentro. Muy bien, muy bien. Por lo general hago eso, o sea. ¿Sí? Porque uno se da cuenta, yo lo pellizco la nariz, no lo acciona. Bien, hay un montón de cosas. Lo que sí sabemos todos que ese ternero tiene que empezar a respirar lo más rápido posible. ¿Qué es lo primero que puede llegar a tener? Bueno, y alguno que puede llegar a tener alguna parte de esa placenta todavía acá, entonces descubrir un poco la cabeza del animal, y lo que todos vemos es que le salga algo de flujo, ¿no? Por la nariz, por la boca. Bueno. De acá contarles que si bien vamos a ver que hay mucho flujo que le sale, la mayoría de ese flujo es digestivo, así que no se preocupen demasiado. Ese es el mismo flujo que por ahí va tomando ese ternero cuando está dentro del mismo canal de parto. Acá de la nariz le va a salir algo, y lo que pueden hacer ustedes es agarrarle acá al costado de la nariz y pasarle la mano así, apretar y pasarle la mano así. Entonces de esta manera ustedes se aseguren de que el moco que está acá puede llegar a salir. Hay algunos que los cuelgan de un alambre, de las patas, y otros que agarran y lo regulean. Hay un montón de cosas. Pero hay que ver cuánto tiempo se cuelga y demás, y hay que ver, bueno, depende de cada uno que lo haga y el resultado que tiene, ¿no? Ustedes por lo general tienen el ternero y tienen la parte de la costilla
Y lo que está separado, todo el mundo ha carneado acá y han visto que hay una membrana que está separada entre los pulmones y la parte de las tripas. Esa membrana que tiene, lo que hace es, se tiene que hacer para el lado de las tripas, como estirar para el lado de las tripas para hacer presión negativa de esa manera que el pulmón se pueda inflar y de esa manera respira. Si nosotros lo colgamos por mucho tiempo, podemos tenerlo así, fíjense que todas las tripas van a pegar sobre esa membrana. Entonces no lo vamos a estar dejando respirar. Estamos logrando que saque moco, pero en ese momento no lo estamos dejando. Entonces si nosotros lo colgamos un ratito y nosotros estamos seguros y demás, perfecto. Si nosotros lo dejamos colgado para seguir con la vaca, probablemente se termine asfixiando ese ternero ahí. O no lo estamos ayudando. Otra cosa que se puede llegar a hacer es, hay veces que lo agarramos, le hacemos este movimiento, ¿no es cierto?, para que respire. Se puede agarrar un pastito, se puede meter adentro de la nariz, todo eso también hace que el animal reaccione y quiera respirar. Sí. Generalmente cuando se usa esa técnica del pastito, se suele hacer que se siente, o sea, tipo como perrito del animal, se